Hola, ¿qué tal? Como siempre, bienvenidos. Sí, seguramente tienes un dispositivo Android, pero también tienes un dispositivo iOS. Y te traigo un tremendo tutorial con una magnífica herramienta. Los enlaces ya lo sabes de esta clase de aportes van a estar ahí abajo en la descripción. Es la mejor suite de gestión para dispositivos móviles, transferir archivos entre dispositivos, control remoto para el soporte técnico, duplica pantalla, gestión de los mensajes, notificaciones para que los puedas visualizar en tu Windows 11 de una manera completamente garantizable. Enlace como he mencionado abajo en descripción. Hablo de iDrop Personal, la mejor suite para gestión de dispositivos. Obviamente es una app enfocada para que le des el control total en tu PC, obviamente que sea tu dispositivo. Esto ya se aclara por cuestiones de YouTube, que obviamente debe ser tu dispositivo porque hace la transferencia de gestión de archivos, el soporte técnico, cualquier otra opción, duplicación de la pantalla y obviamente estar gestionando tu dispositivo desde Windows 11. Así es que, ¿para qué requieres la aplicación de enlace móvil si tienes iDrop Personal? Así es que nos vamos a ir ya directo ahí al grano. Yo tengo ya el programa completamente instalado. Para ello voy a estar utilizando un dispositivo Android, aunque quiero mencionar que también es compatible con los dispositivos iOS. Así es que voy a estar duplicando pantalla para que veamos todo el procedimiento a la par de que estoy utilizando iDrop Personal. Así es que vamos allá. Muy bien, dicho esto, vámonos. Ya ahora sí estoy duplicando la pantalla. Tenemos algunas de las opciones, por ejemplo House, cerca de ti puedes enviar archivos a otros usuarios iDrop, amigos, puedes transferir archivos con tus amigos. Aquí tiene los diversos dispositivos. Aquí tiene por ejemplo el acceso a iDrop para el dispositivo que estoy comentando, que es un Samsung, y acá tenemos la gestión de los archivos, porque eso está perfecto, porque yo puedo hacer uso de simple y sencillo añadir cualquier transferencia de archivo, importar algo. Puedo importar un archivo cualesquiera. Por ejemplo, voy a importar acá lo que es una imagen. Vamos a ver, yo puedo importar esta imagen y comienza a realizar el proceso de la transferencia de una manera rápida y completamente agilizada. Ahí estarás observando, se ha transferido, así es que lo podríamos estar observando. Y si visualizamos el contenido de este archivo, nos vamos a archivos, porque ahí estamos observando que aquí estaría justamente lo que es la imagen. Así es que vamos a ver que justamente ahí está la imagen que he ahí importado. Así es que se ve perfectamente. Como he dicho, no se necesita un tutorial experto para realizar esto, porque como he mencionado, puedes importar, exportar, crear nuevas carpetas ahí, administrar absolutamente tu dispositivo en cuestión de segundos. Memoria externa, el sistema operativo, las fotos, puedes cargarlos ahí para que tengas una mejor gestión de tu dispositivo en tan solo un par de clics. Aquí tienes también de igual manera la previsualización de las imágenes de tu dispositivo, porque como he dicho es la máxima herramienta para la gestión y el soporte de dispositivos, porque también podemos hacer uso de acá. Voy a estar seleccionando este apartado y puedo tener acceso ahí de primera instancia. Vamos a enfocarnos de primera instancia con lo siguiente, porque puedo llevar a cabo el proceso de enviar mensajes, el soporte técnico con un dispositivo de iDrop Personal. Por ejemplo, puedo estar ahí mensajeando, texteando, y obviamente el dispositivo debe de tener abierto acá. Estamos observando mi ordenador y está ahí prácticamente conversando con el dispositivo. Ya lo sé, ¿esto para qué? Porque en el caso de que requieras ahí darle soporte a alguien de tu familia, a tu tío, a tu hermano, yo que sé, a tu prima, no, yo que sé, prácticamente si requieres darle a alguien soporte, lo puedes hacer desde iDrop Personal, porque se enfoca en esto. Tú puedes estar escribiendo prácticamente aquí y estarás observando que a la par le llega ahí a lo que es la PC, a la cuenta personal. Acá le estará llegando los mensajes y yo puedo estar escribiendo: hola amigo mío, te doy soporte, y esto le estará llegando de igual modo. Aquí tienes realizar capturas de pantalla, aquí tienes realizar acá por ejemplo el proceso de enviar archivos. O sea, puedes realizar ahí absolutamente todo. Si yo le quiero dar por ejemplo enviarle una imagen, puedo hacerlo sin ninguna clase de dificultad. Yo le puedo dar clic ahí, puedo enviarle una imagen, puedo enviarle acá una captura de pantalla y le puedo dar acá en enviar. Obviamente él me envía una imagen, yo le envío una captura de pantalla. Esta es la máxima gestión entre dispositivos, y no solamente eso, porque yo puedo acceder al dispositivo en el caso de que mi prima tenga un problema ahí, que justamente su dispositivo está lagueándose, tiene problemas, prácticamente no sabe cómo realizar
un buen trabajo con el dispositivo, yo te voy a estar ayudando, prima mía. Vámonos directo al grano, porque puedo estar accediendo al dispositivo, visualizándolo ahí. Puedo estar absolutamente visualizando su contenido, es decir, que lo que se está duplicando ahí la pantalla, yo puedo estar obviamente ahí mostrándolo. Puedo darle clic acá en la pantalla un poco más ampliada. Es la misma pantalla que se está viendo en la grabación de dos pantallas ahí, porque yo puedo estar dándole el soporte perfecto para que de esta manera se vea absolutamente todo. Estarás observándolo ahí. Yo puedo estar dándole, por ejemplo, acá. Puedo estar moviéndome, se duplica la pantalla, pero a la par también puedo darle yo el acceso, por ejemplo, a moverlo, ver los gestos ahí. Puedo darle pantalla full completa. Con ello ya estoy con la pantalla al full, porque puedo darle también acá para que se cierre esta pantalla, únicamente lo tenga ahí. Puedo regresar al inicio, puedo moverme aquí con un cambio de teclado, puedo rotar la pantalla, puedo hacer absolutamente todas las cuestiones ahí. Puedo cambiar una tarea, el multitareas ahí se puede abrir perfectamente. O sea, esto se va sensacional, porque como he destacado, está perfecto para darle un soporte desde tu PC a lo que es un dispositivo Android, pero también a un dispositivo iOS. Así es que va magnífico. Le puedo dar cerrar aquí, puedo tener acceso a lo que es ciertos apartados específicos. Puedo inclusive duplicar la pantalla para que se vea de manera explícita. Y bueno, como he dicho, sin duda un programa pionero. Enlaces van a estar abajo en la descripción, como he mencionado, indispensable. Obviamente me van a faltar varios apartados, pero te he destacado los principales: la gestión, la duplicación de la pantalla, el acceso a controlarlo, ojo, para cuestiones técnicas, para cuestiones de soporte técnico de tus familias, de tus familiares, o inclusive tuyo, que quieras ahí manipularlo porque requieres acceder a algo acá, compartirlo. Puedes realizarlo sin ninguna clase de problemas y sin ninguna clase de dificultad ahí. Inclusive puedo estar abriendo, por ejemplo, Mercado Libre, me abre absolutamente todo. Puedo estar abriendo, no sé, lo que es Galaxy Store, para que veas que está funcionando todo perfectamente. Entonces ahí lo tenemos. Bueno, y acá tenemos el apartado de notificaciones, los mensajes que le hemos enviado. Ahí, por ejemplo, se cargan los últimos mensajes que se están para la gestión, como he dicho, de este dispositivo. Así es que de igual manera las últimas llamadas, la gestión perfecta, pero obviamente, como he mencionado, esto únicamente en cuestiones técnicas para darle soporte perfecto. Y nos podemos ir directo. Y ya para rematar, iDroid es una aplicación que es gratis, también tiene unas versiones pro, hay que mencionarlo, y contamos con una versión web que también nos da el mismo soporte. Podemos conectarnos al dispositivo, todo esto vía web. Así es que vamos directo allá, porque ya está ahí la máxima gestión del dispositivo. Con ello yo puedo hacer uso del apartado de los mensajes, puedo estar estableciendo un nuevo mensaje, puedo estar observando los fondos, los backgrounds, puedo estar ahí realizando alguna clase de llamada desde vía web con una cuenta que tengas en iDroid. Así es que puedo estar teniendo la máxima gestión de tu dispositivo, obviamente sabiendo cuánto tienes de capacidad, los archivos, últimos archivos, las rutas locales, las ads que están ahí obviamente instaladas. Puedo realizar de igual manera instalaciones perfectas, así es que puedo tener uso de las últimas canciones todas ahí, y puedo estar observando que se duplica lo que es la pantalla perfectamente, de una manera que pueda visualizarse sin ninguna clase de problemas. Así es que puedo tener aquí, por ejemplo, estarás observando duplicación de la pantalla de manera explícita. Ahí lo estás viendo, obviamente lo tenemos acá. Y finalmente yo hasta aquí me voy a estar despidiendo. Recuerda como siempre suscribirte a este canal. Nos veremos hasta un futuro video. Bye bye.